Hola. El sonido de mis tacones resonaba en el pasillo vacío del edificio, cada paso retumbando con un eco hueco que me ponía los nervios de punta. Era tarde. Más tarde de lo que debería. La ciudad seguía despierta afuera, pero dentro de mi apartamento, un silencio inquietante se extendía como un sudario. Metí la llave en la cerradura y, al girarla, un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien. Abrí la puerta con cautela. El aroma a comida recalentada flotaba en el aire, mezclándose con una fragancia más sutil, algo que no pertenecía a este espacio. Perfume. No el mío. No el suyo. Dejé las llaves sobre la mesa, intentando ignorar la sensación de que algo había cambiado en mi hogar. Caminé hacia la cocina y abrí la nevera sin pensar, como si seguir la rutina me devolviera la calma. Pero mi mirada se detuvo en un detalle que antes no estaba allí, un vaso con agua sobre la encimera. No lo había dejado yo. Fruncí el ceño y miré alrededor. Todo parecía en su sitio, pero al mismo tiempo, todo se sentía diferente. Un escalofrío me recorrió la nuca. Sacudí la cabeza y decidí quitarme esas ideas de encima. Seguramente era mi imaginación. El cansancio. Los días en la oficina habían sido agotadores últimamente. Respiré hondo, intentando sacudirme el malestar. Fui directo a mi habitación, me descalcé y me quité la chaqueta con un suspiro de alivio. Encendí la lámpara de noche, al hacerlo, mi mirada se posó en el armario. La puerta estaba entreabierta. Me quedé inmóvil. Yo siempre cerraba el armario antes de salir. Siempre. El corazón comenzó a latirme con fuerza en el pecho, como si algo dentro de mí supiera que este no era un simple despiste. Me acerqué con pasos lentos, sintiéndome ridícula por dejarme llevar por la paranoia. Agarré el pomo de la puerta y la abrí del todo. Nada. Solo mis vestidos, mis zapatos, mi ropa doblada en los estantes. Suspiré, aliviada, pero entonces mis ojos se detuvieron en un detalle mínimo pero perturbador, una camisa. No era mía. Mi estómago se encogió. Llevé la prenda a mi nariz y confirmé lo que temía. Olía a un perfume masculino. Un olor que no reconocía. Mi mente se llenó de posibilidades, todas ellas peores que la anterior. ¿Alguien había entrado a la casa? ¿Era un descuido de mi hijo? ¿O algo más? Respiré hondo. No iba a sacar conclusiones apresuradas. No ahora. Salí de la habitación y me dirigí a la sala. Todo parecía en su sitio. Todo excepto una ligera arruga en el sofá, como si alguien se hubiera sentado ahí hace poco. Me acerqué, pasando los dedos sobre la tela, sintiendo la ligera hendidura. En ese momento, escuché un ruido detrás de mí. Un susurro. Mi piel se erizó al instante. Me giré en seco, el corazón en la garganta, pero solo encontré el reflejo de mi propia figura en el espejo del pasillo. Nada más. Tragué saliva, sintiéndome una completa tonta. Seguro que el estrés estaba jugando con mi mente. Decidí ir a la ducha para despejarme. El agua caliente corrió sobre mi piel, relajando los músculos tensos, haciéndome olvidar por un momento la extraña sensación en mi pecho. Pero al salir, envuelta en una toalla, lo sentí de nuevo. Esa incomodidad. Esa presencia. Algo había cambiado en mi hogar. Y yo estaba a punto de descubrir qué era. A la mañana siguiente, la casa estaba en completo silencio. Demasiado silencio. Mi hijo apareció en la cocina mientras preparaba café. Su expresión era normal, pero algo en su mirada me hizo dudar. Se sentó frente a mí, tomó su teléfono y fingió estar concentrado en la pantalla. ¿Llegaste tarde anoche? Pregunté con tono casual. Él ni siquiera levantó la vista. Sí, un poco. Esperé a que dijera algo más, pero no lo hizo. En su camisa noté un ligero aroma a perfume, uno que no reconocía. ¿Estabas con alguien? Esta vez sí me miró. No con sorpresa, sino con una leve tensión en la mandíbula. No, solo con unos amigos. Asentí, pero la sensación de inquietud seguía ahí. Algo no encajaba. Me levanté y recogí la taza. Justo cuando iba a abrir la nevera, noté algo extraño en la mesa. Un juego de llaves. No eran mías. Tampoco de mi hijo. ¿De quién son? Él miró las llaves, pero tardó en responder. No sé, quizás de un amigo. Su tono era evasivo. Mi pecho se apretó. ¿Por qué sentía que me estaba ocultando algo? Tomé aire. No podía sacar conclusiones precipitadas. Pero lo sabía, algo estaba ocurriendo en mi casa, y tarde o temprano, iba a descubrirlo. Pasaron los días, pero la sensación de extrañeza no desaparecía. Algo había cambiado entre nosotros, aunque no podía explicar qué. Una noche, mientras veía televisión, él pasó detrás de mí y sentí su mirada. No era la de siempre. Era distinta. Algo en su expresión me hizo dudar, pero lo ignoré.
Quizás solo estaba imaginando cosas. Me levanté y fui al cuarto de lavado. Entre la ropa sucia encontré otra prenda que no era nuestra. Un suéter oscuro, con un olor desconocido. Mi respiración se aceleró. Cuando volví a la sala, él estaba sentado, pero al verme, cambió de postura. «Mamá, ¿estás bien?» Sí, solo estaba pensando. Se quedó mirándome un segundo más de la cuenta antes de volver la vista a su teléfono. Algo en nuestra dinámica se había alterado. No era miedo, no era rabia, era otra cosa. Y lo peor de todo era que no sabía si era yo la que estaba enviando la señal equivocada. Esa noche, el ambiente en casa era distinto. Más denso. Más pesado. Mientras lavaba los platos, él se acercó. Podía sentir su presencia detrás de mí. No dijo nada, pero su respiración era más profunda de lo normal. ¿Pasa algo?, pregunté sin girarme. No, nada. Pero no se movió. El agua caliente resbalaba por mis manos, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Me obligué a seguir como si nada. Como si todo estuviera bien. Cuando terminé, me di la vuelta y entonces pasó. Un instante. Un error. Un límite roto. No sé quién lo permitió primero. No sé quién no lo evitó. Solo sé que sucedió. Un segundo después, me alejé de golpe. Esto no puede pasar. Mi voz sonó más temblorosa de lo que esperaba. Él me miró sin decir nada. El silencio se hizo insoportable. Me fui a mi cuarto y cerré la puerta. Pero sabía que nada volvería a ser igual. Los días siguientes fueron extraños. Traté de actuar con normalidad, fingiendo que nada había pasado, que todo seguía igual. Pero no era cierto. Evitaba los momentos a solas. Me aseguraba de salir temprano, de regresar tarde, de estar ocupada con cualquier cosa. Pero el problema de evitar algo es que solo lo hace más evidente. Él también había cambiado. Se mostraba reservado, más serio de lo habitual. A veces me miraba como si quisiera decir algo, pero se detenía antes de hablar. Una tarde, mientras ordenaba la sala, encontré su chaqueta en el sofá. Al levantarla, algo cayó al suelo. Un boleto de cine. Lo recogí y lo observé con atención. Había ido al cine hace 2 noches. ¿Con quién? Esa pregunta no debía importarme, pero me quedé pensando en ella más de lo necesario. Cuando llegó a casa, le pregunté sin rodeos. ¿Fuiste al cine? Se detuvo unos segundos antes de responder. Sí. ¿Con quién? Bajó la mirada y encogió los hombros. Con alguien. No insistí, pero sentí un nudo en el pecho. No debía sentir nada, pero lo sentía. Y en ese momento entendí algo: la distancia que intentaba poner entre nosotros no existía. La tensión en casa se volvía insoportable. No había discusiones, no había palabras fuera de lugar, pero el aire se sentía cargado. Como si ambos supiéramos que tarde o temprano íbamos a tener que hablar. Esa noche, después de cenar, fui a mi habitación con la intención de dormir temprano. Pero no podía. Me daba vueltas en la cama, incapaz de ignorar el peso en mi pecho. Minutos después, escuché un golpe suave en la puerta. ¿Puedo entrar?, preguntó desde el otro lado. No respondí de inmediato. No sabía qué decir. Pero al final, dije sí. Se sentó al borde de la cama, con la mirada fija en el suelo. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Creo que tenemos que hablar de lo que pasó, dijo al fin, con voz baja. Tragué saliva. Sabía que tenía razón, pero enfrentarlo hacía que todo fuera más real. No debió pasar, dije con firmeza, aunque mi voz sonó más suave de lo que quería. Él asintió, pero no parecía convencido. Lo sé. El silencio cayó sobre nosotros otra vez. No sé cómo volver a la normalidad, admitió, después de un rato. Mis dedos se aferraron a la sábana. Yo tampoco lo sabía. Supongo que no hay un manual para esto, respondí, con una risa amarga. Él esbozó una sonrisa, pero se desvaneció rápido. ¿Vamos a fingir que nunca pasó? No supe qué responder. Una parte de mí quería decir que sí, que lo olvidaríamos y seguiríamos adelante. Pero otra parte no estaba segura. No lo sé, confesé. No había respuestas fáciles. No había soluciones inmediatas. Solo quedaba el peso de lo que había sucedido y la incertidumbre de lo que vendría después. El fin de semana había llegado, y con él, la necesidad de poner en orden la casa. Llevaba semanas posponiéndolo, pero hoy, finalmente, había decidido que era el momento de hacer una limpieza a fondo. Empecé por los armarios, sacando ropa vieja que ya no usaba. Unas camisetas desteñidas, pantalones gastados, sudaderas que habían visto mejores días. Me reí sola al ver algunas prendas que ni recordaba tener. Era increíble la cantidad de cosas que uno acumulaba sin darse cuenta.
Decidí que muchas de esas piezas debían irse. Me quité una de mis camisetas más viejas, esa que estaba completamente estirada y deformada por los años, y me quedé en mi top deportivo y unos shorts cómodos. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió. «Mamá, mi herramienta no se baja desde que vi», dijo mi hijo de repente, deteniéndose en seco. Me quedé paralizada un segundo, sin entender a qué se refería, hasta que vi su mano señalando algo detrás de mí. Giré la cabeza y allí estaba, la vieja taladradora que había sacado de la bodega hace unos días. Se quedó atascada, explicó, frunciendo el ceño. El botón parece trabado, y no deja de funcionar. Me quedé en silencio por un segundo antes de soltar una carcajada. Y yo que pensé que mi hijo había visto a su mamá sin. Dije, mirando la pila de ropa en el suelo. Sonreí y terminé la frase, sin toda esta vieja trapería que finalmente voy a tirar. Él también se rió, negando con la cabeza. Siempre exageras. Se acercó a la herramienta, intentando arreglarla mientras yo seguía organizando mi ropa. El ambiente se sintió más ligero de repente. Como si algo que había estado pesando en el aire por días finalmente se hubiera disipado. Era solo una limpieza. Pero, de alguna forma, también se sentía como un reinicio. El sol entraba por la ventana, iluminando la sala con una luz cálida y suave. La casa estaba en completo silencio. Todo parecía normal. Como si los últimos días no hubieran sucedido. Como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía que no era cierto. Miré alrededor. La casa estaba más limpia, más ordenada. Pero el vacío seguía ahí. Algo que no se barría con una escoba ni se escondía en un armario lleno de ropa vieja. Estaba sentada en el sofá, con una taza de café entre las manos, cuando él entró. «Voy a salir un rato», dijo con voz tranquila. Asentí sin mirarlo. Él se detuvo en la puerta por un momento. Como si esperara que dijera algo. Pero no lo hice. Segundos después, la puerta se cerró detrás de él. Suspiré y dejé la taza en la mesa. Mi reflejo en la pantalla apagada del televisor me devolvió la mirada. Había algo en mis ojos que no me gustaba. Algo que no reconocía. Me levanté y fui a la cocina. Abrí el armario, buscando cualquier distracción. Entonces, lo vi. El vaso de agua. Aquel mismo vaso que había encontrado días atrás y que lo había cambiado todo. Lo tomé entre las manos y lo observé con una sonrisa amarga. Era solo un vaso. Un objeto sin importancia. Y sin embargo, había sido la primera grieta en la pared. Cerré los ojos y respiré hondo. Lo coloqué en su lugar, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la calma. No todo en la vida necesita una respuesta. No todo necesita ser dicho en voz alta. A veces, el silencio es la única verdad que nos atrevemos a aceptar. Adiós.